La palabra de Dios dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 8, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Cuando hablamos de la tribulación, vienen muchos cuestionamientos en nuestra vida. De hecho, esa es una de las grandes interrogantes que tenemos como humanos y como cristianos. ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué la tribulación? Y ciertamente la Biblia nos da respuestas para algunas situaciones, no para todas. Tenemos que entender esto. La Biblia no nos va a dar respuestas para todas las inquietudes que tengamos. Nos va a dar respuestas para las inquietudes que necesitamos. Hay una diferencia muy grande. Realmente la Biblia tiene lo necesario para que nosotros podamos tener una buena relación con Dios y de ello se derive, tener una buena relación en general con todo, poder experimentar la vida abundante, el Shalom. Pero habrá cuestionamientos que vengan a nuestra mente, a nuestro corazón, cuando nosotros hablamos de la tribulación. Lo cierto es que los cristianos en el primer siglo, y el apóstol Pablo en este caso específico, no eran ajenos a esta situación. Sabían que había tribulación, sabían que había momentos difíciles, aún sabían acerca de la muerte, de los peligros, pero ellos interpretaban estas realidades de una perspectiva diferente, porque la Biblia nos enseña esto. Los cristianos y los inconversos pasamos por situaciones muy similares. Sí, vivimos las mismas vivencias, los mismos problemas, las mismas dificultades en muchas ocasiones. Pero lo que hace diferencia es cómo nosotros interpretamos y cómo nosotros enfrentamos estas situaciones. De qué manera estas situaciones que vivimos a nuestro alrededor impactan nuestra vida y nos hacen crecer como cristianos. En la porción que leímos hace unos momentos, encontramos tres verdades que yo considero son fundamentales para poder nosotros entender mucho de estas situaciones difíciles que vivimos en nuestras vidas. Dice el versículo 16, por tanto no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. La palabra de Dios nos habla de un desgaste natural y es completamente normal que nuestros cuerpos se vayan desgastando. Es decir, nuestros cuerpos como los tenemos ahora no fueron formados para estar siempre bien, siempre así, para vivir hasta la eternidad. De hecho, por el contrario, dice la palabra de Dios que Él ha establecido que el hombre muera una sola vez y después viene el juicio. Así que estos cuerpos que nosotros tenemos por naturaleza misma, por creación de Dios, ¿sí? Independientemente de que esto haya surgido o no a raíz del huerto del Edén, y de hecho es interesante porque Dios crea a Adán y cuando él come del árbol que se le dice no debe comer, es expulsado para que no coma del árbol de la vida y no muera. Así que da a entender que esta cuestión de el desgaste físico quizás ya estaba presente desde la creación y se necesitaba de una gracia extra el poder comer de este árbol de la vida para no perecer. Pero bueno, no es el tema de este punto, es un tema de debate que sería interesante tratar en algún momento, en otro espacio. Lo cierto es que el desgaste físico, el desgaste natural ahí está. Y eso es lo que tenemos que aceptar. Pero aquí el apóstol Pablo contrasta entre lo que es el desgaste natural y lo que es la renovación espiritual. El primero, como les digo, el desgaste de nuestros cuerpos, que estemos envejeciendo, que en nuestra naturaleza está el crecer, el desarrollarnos, llegar hasta un tope y empezar a decrecer, y este cuerpo empieza a desgastarse y se muere, es algo natural. Pero el apóstol Pablo nos habla de algo que se renueva, algo que va creciendo, que se va fortaleciendo, y eso es algo espiritual. Entonces tenemos estos dos contrastes, hermanos. Tenemos un desgaste que es automático, no depende de nosotros, es decir, nuestros cuerpos se van a desgastar. Por supuesto, creo que es bueno que, como dice el dicho, ¿no? Hay que envejecer con elegancia, en el sentido de que es bueno que cada etapa de nuestra vida la vivamos con salud, la vivamos bien. ¿Y por qué no? Es decir, yo no veo nada de malo que la gente haga un esfuerzo por mantenerse en buen estado físico, un tanto joven, ¿no? Digámoslo de esa manera, sin caer en la exageración. Es decir, cuando una gente empieza a hacer miles y miles de operaciones o a consumir determinados productos, aferrándose a permanecer joven, pues obviamente dice en contra de la naturaleza. No estoy en contra, insisto, de la idea de quererse verse bien, querer verse bien, de tener salud. Eso es bueno, eso es correcto. Pero
este desgaste pues, es automático en realidad, es decir, va a suceder aunque nosotros no lo queramos. Eso va a suceder. Sin embargo, la renovación espiritual no es automática. La renovación espiritual es un ejercicio consciente y disciplinado. Nosotros tenemos que estar dispuestos a crecer y a renovarnos espiritualmente, ¿verdad? El desgaste físico de nuestros cuerpos se da por el uso también, es decir, pues el medio ambiente y la manera en cómo nosotros vivimos, ¿no? Todo el impacto que tiene en nuestros cuerpos el medio ambiente, nos vamos desgastando con el uso. Y en el caso de la renovación espiritual es interesante porque también se renueva con el uso, es decir, mientras nuestro cuerpo, entre más lo usemos, más nos desgastamos. Por ejemplo, es lo que pasa con aquellas personas que tienen trabajos físicos desgastantes. Los deportistas de alto rendimiento, nos damos cuenta cómo después de su periodo, ¿no? de trabajo, de competición y todo lo demás, de pronto las rodillas, de pronto los brazos, de pronto otras partes del cuerpo se ven profundamente desgastadas más de lo normal porque se usaron demasiado. Eso pasa con la gente que tiene trabajos físicamente muy exigentes. Un minero, pensemos en un trabajador de la construcción, su cuerpo se desgasta de una manera impresionante. Pero en el caso de la renovación espiritual, hermanos, también tenemos que esta renovación se da no de forma automática, sino que nosotros necesitamos usar, ¿no? Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 4, en el capítulo 5, versículo 14, dice de la siguiente manera: en cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. El autor de la carta a los Hebreos dice: el alimento sólido, este nutritivo que te fortalece y demás, es para aquel que se ha ejercitado en distinguir, dice, entre lo bueno y lo malo, espiritualmente hablando. Es decir, entre nosotros más ejercitemos esta guía del Espíritu Santo en las decisiones que nosotros tomemos cada día, nosotros vamos a renovarnos y a madurar espiritualmente, porque está hablando de un alimento que renueva, que fortalece. Así que la situación del desgaste y por lo mismo de la tribulación, del sufrimiento, de la muerte, hermanos, es algo que nosotros no podemos evitar, a menos que Jesucristo venga, ¿sí? Todos nosotros vamos a morir en algún momento, ¿no? De este tiempo, de esta historia. Pero la cuestión no es esa, la cuestión no es si nuestros cuerpos se van a desgastar o no, eso es un hecho. La cuestión es si nuestra vida espiritual, nuestro ser interior, se va a renovar o no. Porque tristemente a veces pasa que se desgasta el cuerpo espiritual y que y que la naturaleza espiritual nunca crece o también se desgasta, y debería ser al revés. Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que mientras nuestro cuerpo se va desgastando, nuestra vida espiritual tiene que irse renovando, tiene que ir creciendo. Y la pregunta es esta, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros para que nuestra vida espiritual se renueve? ¿En qué estamos nosotros invirtiendo nuestro tiempo, nuestras energías? Nuestros cuerpos se van a desgastar, y alguna vez lo comentaba en medio de la congregación hace tiempo. ¿En qué estamos desgastando nosotros nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo de todos modos se va a desgastar, y nosotros por las actividades que hagamos lo vamos a desgastar. Pero la pregunta es: ¿en qué lo estamos desgastando? ¿En cosas espirituales o en cosas mundanas? Es decir, estoy desgastando mi cuerpo por las adicciones, los vicios, los malos hábitos, o estoy desgastando mi cuerpo trabajando para la obra del Señor. Creo que un ejemplo maravilloso es el de George Mueller allá en Inglaterra, ¿sí? En la Inglaterra del siglo XIX, ¿sí? Este pastor, este misionero que de pronto renuncia al ministerio en la iglesia. De hecho, estaba en una capilla que se llama Ebenezer. Renuncia para abrir un orfanato, ¿no? Y comienza con 300 niños orfanato, termina su periodo con 2,000 niños. Y eran niños pobres, niños huérfanos, niños de este sector descuidado por la sociedad, donde allí recibían una buena alimentación, una buena educación, una instrucción bíblica, hasta que crecían y entonces se les capacitaba en un oficio y salían para trabajar. Y algo que nos enseñó George Mueller fue precisamente desgastarse por el reino de Dios. Un hombre de fe, un hombre que supo confiar en la provisión de Dios, que no tenía muchos recursos, pero siempre Dios mostró su misericordia y nunca faltó el alimento necesario para estas casas que él tenía, que él administró. Y es maravillosa la vida. Yo les invito a que busquen en internet sobre George Mueller.
¿sí? Y sobre su ministerio. Y se cuenta, y es verdad, ¿no?, que él muere de una manera preciosa, porque entra su ama de llaves a su cuarto cualquier mañana y de pronto lo ve hincado al lado de su cama y él ya se ha muerto. Él muere orando, él muere ya de edad avanzada después de haber trabajado en la obra del Señor y haber terminado su misión, y muere orando al Señor. ¿En qué desgastamos nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestras energías, nuestra vida? En cosas que no valen la pena o en las cosas espirituales. El apóstol San Pablo dice, no nos desanimamos, aunque nos vamos desgastando, aunque sabemos, dice el apóstol Pablo, que hemos de morir, nuestra vida espiritual se está fortaleciendo. Y el versículo 17 dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que por ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Es interesante la perspectiva que las iglesias cristianas o los cristianos del siglo I tenían del sufrimiento. Nosotros pensamos ahora, cristianos del siglo XXI, ¿no?, que el sufrimiento es algo muy ajeno a nosotros o que no debe estar con nosotros. Y miren, es interesante que para los cristianos del siglo I era algo muy cotidiano vivir el sufrimiento, ¿sí? Era algo que vivían constantemente y no hacían depender su fe de su comodidad. Y tristemente el cristianismo de hoy parece que va hacia ese camino. Es decir, si tú me das una vida cómoda, yo voy a confiar en ti, pero si me das una vida incómoda con sufrimiento, yo no voy a confiar en ti. Qué pobre cristianismo cuando pensamos de esa manera. No tiene nada, absolutamente nada que ver con el cristianismo del siglo I. Ahora sí quiero aclarar eso. Dice el versículo 8 en adelante, dice, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Es impactante lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Sí, prácticamente dice, nosotros también estamos sufriendo, como Cristo sufrió, nosotros también estamos sufriendo. ¿Por qué no habríamos de sufrir en medio de este mundo? Es algo perfectamente espiritual y algo lógico en el pensamiento del apóstol Pablo. Pues a nosotros los que vivimos siempre se nos entrega a muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Ahora sí quiero aclarar algo. Aunque el sufrimiento es motivo de gozo, y esto es maravilloso, ¿no? En el Nuevo Testamento, sufrir a causa del ministerio, a causa de Cristo, debe ser motivo de gozo y no motivo de desánimo. Lo importante es que es el sufrimiento a causa de Cristo y a causa del ministerio. ¿Sí? Creo que hay un error bien grande que sucede. A veces cuando sacralizamos el sufrimiento a causa del mundo, podemos llamarle el sufrimiento mundano, ¿sí? Sacralizamos el sufrimiento mundano y evadimos el sufrimiento ministerial, y ese es un gran error, ¿no? A veces tendemos a sacralizar, es decir, pues estoy sufriendo y quizás el sufrimiento es a causa del pecado personal o a causa del pecado estructural. Como quiera que sea, tenemos que levantarnos. Si es a causa de nuestra responsabilidad, tenemos que dejar ese pecado, renovarnos y tratar de llevar una vida mejor, ¿sí? Que el sufrimiento que nosotros mismos nos hemos buscado no lastime demasiado nuestro corazón, ¿sí? Si estoy haciendo las cosas mal, evidentemente voy a sufrir en mi vida, y se trata de dejar y no sacralizar ese sufrimiento y decir, bueno, es que así lo quiso Dios. No, así no lo quiso Dios, así lo hemos buscado nosotros. Y si el pecado es estructural, y este pecado estructural, social, está dañando nuestra vida, como cristianos tenemos la responsabilidad profética de levantar la voz y decir, no, esto que está sucediendo en nuestra sociedad es incorrecto y no está bien, porque está haciendo sufrir a las personas. Así que no podemos sacralizar el sufrimiento y expresiones muy populares, ¿no? Como es que así lo quiso Dios. En el ámbito católico, ¿verdad? Es la cruz que me tocó cargar, cosas por el estilo. Hay que tener cuidado con sacralizar el sufrimiento mundano o el sufrimiento pecaminoso. Y por otro lado hay que tener mucho cuidado con evadir el sufrimiento ministerial, ¿no? Es decir, a la primera de sufrimiento, a la primera de fracaso, a la primera de ciertos roces, cierto conflicto, de desacuerdos, a la primera de que las cosas no salen como nosotros queremos, ya nos estamos desanimando y cuestionamos a Dios y demás, cuando es algo que no pasa aquí. El apóstol Pablo dice, estoy sufriendo a causa del ministerio, pero está bien, ¿sí? No debemos evadir el sufrimiento ministerial,
¿Sí? Es importante, mis hermanos, y más en esta situación que, insisto, nos agarró mal parados a todos. Necesitamos nosotros estar dispuestos, ¿sí?, a continuar sirviendo al Señor independientemente de la incomodidad, las dificultades o aún el mismo dolor que podamos estar nosotros experimentando, porque se trata de eso, hermanos, de no sacralizar el sufrimiento mundano y no evadir el sufrimiento ministerial. Al contrario, hay que sacralizar el sufrimiento ministerial. Señor, si estoy sufriendo a causa del ministerio, dice el apóstol Pedro, qué bueno que ustedes estén sufriendo a causa de Cristo, eso es bueno. ¿Sí? Es decir, Señor, está bien, vamos adelante, ¿sí? Porque sabemos que eso va a suceder. Y si tú, Jesucristo, ¿sí?, tú que eres mi Señor, sufriste no solo en la cruz, sino durante todo el ministerio, rechazos, burlas, desprecios, conflictos, ¿por qué nosotros no habremos de sufrir eso en medio del ministerio? No, hermanos, debemos aprender eso. Debemos aprender que sí va a haber situaciones difíciles, pero el Señor está con nosotros, y gozarnos aún en medio de las dificultades. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. El apóstol Pablo nos dice, en medio de situaciones difíciles a causa de vivir una vida cristiana fiel, de ejercer un ministerio, de servir, de trabajar para el Señor, nosotros tenemos que estar fijándonos en lo invisible. Parece una contradicción, ¿no? Ver lo invisible puede sonar contradictorio, pero es a propósito que le escribe el apóstol Pablo. Tenemos que ver más allá de las circunstancias y ver a Dios en toda realidad. Sí, aunque no lo podamos ver físicamente, saber que Dios está allí, cumplir creer en que Él está cumpliendo con sus promesas, con su presencia, ¿sí? Caminar por fe, aprender a ver lo que no se ve con los ojos y que es verdaderamente esencial, ¿no? Ya el Principito nos habla un poco acerca de eso, lo verdaderamente esencial, lo verdaderamente importante, es invisible para los ojos. Y ahí es donde nosotros tenemos que apuntar hacia las cosas eternas, pero también hacia las cosas más profundas, el amor, la misericordia, el perdón, ¿sí? Que no se ven a simple vista y que tenemos que profundizar en ellas, ¿sí? Las cosas que nosotros trabajamos para el Señor, que muy probablemente no veremos mucho del fruto que nosotros hagamos, pero el Señor está haciendo la obra en el corazón de los demás, y tenemos que poner nosotros la mirada en el Señor, ¿sí? En las cosas que no se ven como si las viéramos, y confiar en que van a llegar, y vamos a confiar que estarán, ¿sí? Yo sé que, por ejemplo, esto se está extendiendo demasiado, esta pandemia, pero tenemos que confiar, y yo puedo ver a la congregación una vez más reuniéndose más adelante, ¿sí? Y eso debe ser maravilloso, y a veces lo pienso, hermanos, o sea, la iglesia va a permanecer, no sé si yo, pero la iglesia va a permanecer, y tenemos que confiar en eso, y veo una iglesia renovada y fortalecida y transformada a través de esta experiencia, ¿sí? Pero tenemos que renovarnos espiritualmente, hermanos, ya no podemos ser los mismos que éramos hace 4 o 5 meses, ¿sí? Tenemos que estar dispuestos a ser renovados en nuestra mente, en nuestro corazón, cambiar actitudes, ¿sí? Cambiar en la forma en cómo vemos las cosas, la manera en cómo respondemos a la tribulación, a los problemas, a las dificultades que trae la vida cristiana y el ministerio. Empezar a apuntar hacia las cosas que valen la pena, las cosas espirituales, las cosas que no se terminan con en este tiempo, en esta tierra, sino que trascienden y que tienen que ver con las cosas que veremos en la gloria del Señor, dice el apóstol Pablo, ¿sí? Que este leve sufrimiento no se compara, ¿sí? Con todo lo que se va a producir en la gloria venidera, en la gloria eterna, hermanos. Así que en medio de las dificultades, a causa de vivir una vida cristiana, nosotros no podemos o no debemos perder de vista que es normal, es natural que nuestro cuerpo se desgaste, pero necesitamos renovarnos espiritualmente. Que si sufrimos en el ministerio, somos realmente bienaventurados, porque Jesús mismo también padeció a causa de su ministerio, y qué maravilla que nosotros podamos compartir eso con nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que necesitamos en medio de estas situaciones es no poner nuestra mirada en lo contingente, sino en lo trascendente. No poner la mirada en las cosas que van a pasar, que se van a desgastar, que se van a echar a perder, las cosas pasajeras, sino en las cosas eternas, que son incorruptibles, que permanecen para siempre, las cosas que le agradan a Dios. Les voy a pedir que en este momento ustedes cierren sus ojos, por favor. Allí donde están, cierren sus ojos, por favor.
Y ya que han cerrado sus ojos, yo quiero que ustedes piensen en de qué manera cada uno de ustedes, y yo también, hemos desgastado nuestra vida, en qué hemos invertido nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, cómo hemos desgastado nuestras manos, nuestras rodillas, trabajando para Dios o viviendo para el mundo. Me gustaría que pensaras ahí en tu lugar, que hicieras un compromiso con Dios, decirle: Señor, perdóname si en medio del sufrimiento, en medio de las dificultades de la vida o los problemas dentro del ministerio, no me he dado cuenta que soy bendecido, que soy bendecida. Señor, gracias también por estas situaciones difíciles, porque me permites a mí experimentar algo similar a lo que experimentó mi Señor Jesucristo. Dale gracias al Señor aún en medio de las situaciones difíciles en tu vida, a causa del ministerio, a causa de tu vida cristiana. Y haz un compromiso con Dios ahí en este lugar, donde tú estás, ahora y los días que vienen, de invertir mejor tu tiempo, tus energías, tus recursos, tu cuerpo para la obra del Señor, porque eso le agrada a Dios. Señor bendito, delante de ti te decimos que no queremos desgastar nuestras energías, nuestros recursos y nuestros cuerpos en cosas perecederas, en cosas que al final se van a destruir y que se van a quedar aquí. Ayúdanos, Dios, a servirte y a invertir en tu reino, Señor, en buscar tus cosas, en buscar las cosas espirituales, Dios, en desgastarnos, en invertir nuestro tiempo y energías en las cosas que valen la pena, las cosas que tú dices que valen la pena. Padre, ayúdanos a ser siervos fieles. Sí, Padre bendito, en tus manos ponemos nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén.